¿En qué semana inicia la embriología o se desarrolla el sistema respiratorio? Cuarta semana. Perfecto. ¿Con qué cosas puede coincidir? ¿Qué? Cuarto Sí. Piensen. no me graba. Número 1. Fue en la segunda clase. ¿Qué pasaba? Ya, ¿qué tiene que ver el sistema nervioso? Bueno, Sí, pero algo más específico. ¿Qué ocurre al final de la cuarta semana y los primeros días de la quinta como máximo? Elizabeth, Jara, Navarrete, Tomante, Pinado, González. Ya, y eso es. Eso es el cierre del tubo neural o neurulación. ¿Ok? Correcto. Entonces, bueno, esto es un resumen de todo lo que vamos a hablar, pero quiero que entiendan que a partir de la cuarta semana se inicia, obviamente ya más o menos por la quinta aproximadamente, ya se empieza a formar todo lo que es el sistema respiratorio. Alguna literatura les va a decir 4, otros quinta. ¿Okay? Pero el punto es que ya tienen que estar las vesículas, ¿ok? Lo que ustedes ya conocen, del encéfalo, diencéfalo hasta el hienencéfalo, ¿ok? Ahora, de la yema, bueno, ustedes tienen una estructura que ya las conocen, que son los arcos faringios. El cuarto es el que se oblitera. Pero, más o menos, por la cuarta semana se empieza también a formar lo que es el intestino primitivo, que se divide en 3 segmentos: anterior, medio e inferior. Del intestino anterior, que próximamente será el esófago, más o menos en la cuarta semana se forma un tabique o se forma una estructura que pueden llamarlo de diferentes maneras: divertículo respiratorio, yema pulmonar y primordio respiratorio. Se forma en la parte anterior, quiere decir, cuando ustedes vean en anatomía, anteriormente está la tráquea y por detrás está el esófago. El esófago está literalmente pegado a la tráquea, ¿ok? Salen unas crestas traqueosofágicas de la parte anterior del intestino primitivo y luego miren cómo se empieza a dividir, se empieza a separar hasta que miren, empiezo y formo mis yemas respiratorias. Esto con el tiempo será mi bronquio principal derecho y mi bronquio principal izquierdo. ¿Ok? Entonces ya con eso damos una breve introducción. A ver, entonces, si sale del intestino primitivo, quiere decir que todo sale del endodermo. Quiere decir que el sistema respiratorio y digestivo salen ambos de origen endodérmico. Por lo tanto, las malformaciones congénitas, usualmente, por ejemplo, ustedes están examinando un pacientito, no sé, por ejemplo, 5 días desde nacido, y le encuentran una malformación digestiva. Lo más probable es que se asocie a una malformación respiratoria. ¿Por qué? Porque vienen del mismo origen. Entonces, si ustedes, acá, a partir de ahora en adelante, paciente que ustedes se encuentren con una malformación digestiva, piensen y búsquenle a una malformación respiratoria y viceversa. ¿Y cómo saben eso? Porque provienen del mismo origen endodérmico, le están dando aplicación a lo que ustedes están aprendiendo. La laringe, la tráquea, los bronquios, pulmones, todos salen del endodermo. El resto, los vasos sanguíneos, el cartílago, los músculos, el resto sale del mesodermo visceral o esplácnico. O sea, tiene una doble, por así decirlo, doble origen. Entonces, si les pregunto por el cartílago hialino, ¿de dónde se origina? No me van a decir del endodermo, me van a decir del mesodermo visceral o esplácnico. Así de simple. Entonces, esto es un resumen de todo lo que ustedes tienen que saber sí o sí. Miren, esta imagen es muy ilustrativa porque me va a dividir en 3 etapas en 3 etapas de la formación del nuevo ser, en periodo embriogénico, periodo fetal y periodo postnatal. Datos importantes, son 3. Ahí tienen un plumoncito. No.
Entonces, la primera etapa es la etapa embriogénica, que a duras penas vamos a poder ver en la lámina. Luego sigue la etapa pseudo-glandular. Luego sigue la etapa canalicular. Luego sigue la fase sacular. Finalmente la alveolar. Miren, lo más importante es que en la etapa embriogénica se forma la llama respiratoria, que me va a dividir en dos bronquios, un bronquio principal derecho y izquierdo. Se forma la tráquea, los bronquios, se forman algunos, bueno, bronquiolos básicamente el tallo principal, hasta los bronquiolos segmentarios, ¿ok? Esta etapa es crítica, ocurre entre las 4 a séptimas semanas, pero es donde ustedes tienen que estar muy atentos porque los errores de división del endodermo dan al lugar a las fístulas tráqueo-esofágicas. Entonces, importancia clínica de esta etapa embriogénica que da origen a las fístulas. Es un niño que literalmente tiene una comunicación anómala entre la tráquea y el esófago. Hay diferentes tipos, no les interesa saber eso, pero sean curiosos y busquen ahorita qué es una fístula traqueoesofágica y vean la más frecuente, porque siempre suelen preguntar. No les preguntan tanto las infrecuentes, pero sí tienen que saber la más frecuente. Después de eso sigue la etapa pseudoglandular, como su mismo nombre dice, falsas glándulas. Da la impresión de que todos los, bueno, en este caso deben ser los túbulos endodermales y los bronquios terminales tienen la apariencia de ser glándulas, pero no lo son, porque sabemos que vienen de endodermo, no tienen un acino, no tienen un conducto excretor, solamente tienen la apariencia. Importante, es de la semana 5 a 17 y es incompatible con la vida. Si esto no se da bien, lo más probable es que la madre que esté gestando y pues dé a luz un óbito, ¿ok? O muera dentro del útero, ¿ok? Después sigue la etapa canalicular. ¿Por qué se llama etapa canalicular? Porque canalículo viene del predecesor de los alvéolos. Entonces es como que da la apariencia de que empiezan a formarse alvéolos, pero no están totalmente desarrollados. Por lo tanto, es una etapa muy importante porque como empiezan a, por así decirlo, empiezan a haber dilataciones, que lo van a ver porque se ve blanco, pero no están totalmente finas como es la membrana alveolo-cardiacapilar, sino son gruesas, ¿ok? Y esto es importante porque a esta semana empieza, más o menos por la semana 20, empieza a sintetizarse el surfactante pulmonar. Hay dos tipos de células que vamos a ver en la siguiente clase, pero les voy adelantando, son los neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Neumocitos tipo 1 forman la barrera alveolo-capilar. Neumocitos tipo 2 producen surfactante pulmonar, que básicamente la función es evitar el colapso. Cuando hablamos de colapso, imagínense un globo, ¿ok? ¿Qué pasa cuando abre la abertura por donde lo inflan? Se desinfla, ¿no? Eso es colapso o implosión, ¿ok? O sea, esto es un globo que no explota hacia afuera, sino hacia adentro. Eso se llama colapso. Y si le damos aplicación a eso, se llama colapso alveolar. Entonces, el surfactante pulmonar es importante porque todos tenemos surfactante pulmonar. Pero es importante en los niños porque se empieza a producir en la semana 20, que corresponde con la etapa canalicular. Luego sigue la fase sacular y luego la fase alveolar, ¿ok? Hasta que miren cómo se empiezan, más o menos por la semana 25 hay suficiente surfactante pulmonar para que un bebé pueda, en teoría, respirar afuera solo.
Sin embargo, en la práctica diaria no dejamos que respire solo, ¿ok? Le damos a veces un poco más de surfactante pulmonar que nosotros mismos podemos fabricar, y lo podemos dejar en una incubadora hasta que sus pulmones maduren completamente, hasta que se llegue a la etapa alveolar. La literatura respalda que es de la semana 36 hasta la semana 8, o desde que nació hasta los 8 años de vida aproximadamente. ¿Ok? Y nada, entonces todo esto es algo que ustedes tienen que dominar. Esta es la etapa embriogénica, pseudoglandular, canalicular. Miren todo lo que se forma. Ya saben que en la semana 20 se empieza a producir surfactante pulmonar. La semana 24 más o menos, 25, 24, empieza a dar suficiente surfactante pulmonar para que en teoría respire solo afuera. Importante, a partir de otra cosa que no les he mencionado, que no está acá, por eso les traje esto, que la fase salvacular ya empieza a haber intercambio de gases. La fase alveolar ya se produce la aceptación. ¿Ya? Listo, ya hemos hablado de esto y ahora vamos a ver. Bueno, hay 3 láminas, ¿ok? Igual si no están ahí, igual yo, acá tienen estas imágenes para que ustedes puedan estudiar. Por ejemplo, es un corte de la semana 8, semana 7-8, pseudoglandular, canalicular. Parece como si formaran hielos, pero miren, son demasiado gruesos para que pase algo, en este caso oxígeno, para que difunda a través de la membrana. Por ejemplo, miren, esta es la sacular y miren esta. Acá sí es lo suficientemente delgado. Comparen esto, alveolar, con esto, con la canalicular. Es demasiado grueso, ¿no? Ahora vamos a ver sus imágenes. Ya, chicos.